Una vez más, les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo sea con todos ellos. El propósito del programa es para enseñarles a qué se refiere Jesucristo cuando pronuncia la palabra Dios o en sí que es Dios. Y de esta manera se den cuenta que Jesucristo es el Dios verdadero, espiritual y actual de todos los tiempos. Aunque mi Padre Jesucristo viene enseñando todo esto, las personas todavía no se han dado cuenta. Por lo tanto, no quieren aceptar que Jesucristo es el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos. Para empezar, leemos en el capítulo 4, 24 de mi hermano espiritual Juan, que dice: Jesucristo a la mujer samaritana, que hoy nos lo dice a nosotros. Dios es espíritu. ¿Se dan cuenta? Aquí nos enseña que Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es espíritu? La pregunta. Jesucristo enseña que espíritu es su palabra, como podemos leer en el capítulo 6, 63 de mi hermano espiritual Juan, cuando dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Aquí está diciéndonos que espíritu es la palabra. Por tanto, si Dios es espíritu y espíritu la palabra, tenemos que Dios es la palabra. En Efesios 6, 17 también mi hermano Pablo nos enseña esto, que espíritu es la palabra, cuando dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que espíritu es la palabra, como nos dice mi hermano Pablo también. Por tanto, si Dios es espíritu y espíritu la palabra, Dios es la palabra. Por tanto, cada vez que mi Padre espiritual Jesucristo pronuncia la palabra Dios, como también sus discípulos, sus generales como Isaías, Jeremías, Moisés, Pablo, Juan, se están refiriendo son a las enseñanzas de la Biblia, pero en especial las de Jesucristo, que quedaron siendo mayor que las de Isaías, Jeremías, Moisés. Antes de que apareciera mi Padre espiritual Jesucristo con sus enseñanzas, al Dios verdadero espiritual lo representaban las enseñanzas de ellos, las de Isaías, Jeremías. A esta enseñanza le colocan el nombre de Jehová según la Reina Varela, Yahvé según la Jerusalén de los católicos. Los judíos dicen la Torá, le colocaron a estas enseñanzas. Pero apenas apareció Jesucristo con sus enseñanzas, que quedaron siendo mayor que las de ellos, queda siendo el Dios verdadero espiritual. Le colocan el nombre de Dios, de Jesucristo. Entonces el Dios verdadero cambia, espiritual cambia de nombre, y el carnal, porque Jesucristo representa al Dios verdadero, carnal, su persona, y espiritual, sus enseñanzas. Es decir, este pan sin levadura que se titula Mi Señor Jesucristo. Este representa a Jesucristo espiritual, este es Dios. Espiritualmente, cada vez que Jesucristo dice Dios, se refiere a sus enseñanzas. Antes eran las enseñanzas de Isaías, Jeremías. Por eso dice en mi hermano espiritual Juan 10, 30, cuando les dijo a los judíos: yo y el Padre uno somos. Ahí los judíos dicen que le tiraron piedras, pero no fueron piedras físicas, sino palabras hirientes. Como por ejemplo decirle: mentiroso, tú eres blasfemo, porque siendo hombre te haces Dios, lo dice en esta enseñanza. Y Jesucristo les contesta: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Ahí está enseñando Jesucristo que también sus discípulos, todo el que llega a su estatura de santidad es Dios, pero menor que Jesucristo, porque lo vemos con minúscula.
Y cuando se refiere a Jesucristo está con mayúscula. Lo podemos ver cuando los judíos le dijeron, tú blasfemas o tú mientes porque siendo hombre te haces Dios, porque ellos pensaban que Dios era un anciano con barbas y cabellos blancos que anda en las nubes de un lado para otro. Ellos pensaban eso, y hoy día también están pensando eso, o una persona que se va a representar de repente así invisible y se representa visible. Y no es eso. Dios espiritual son las enseñanzas de la Biblia, pero especialmente la de Jesucristo, y carnal toda persona que llega a la estatura de santidad de Jesucristo, quedando Jesucristo como número uno. Por eso dice en el Salmo 82, 1, Dios está en medio de los dioses. Vemos que una está con mayúscula y la demás con minúsculas. Ahí quiere decir que las enseñanzas de Jesucristo están en medio de las enseñanzas de Isaías, Jeremías, o sea, del Viejo Testamento, y las de Hechos de los Apóstoles para allá. Hechos de los Apóstoles para allá es Dios, pero con minúscula, menor que Jesucristo. Y del último libro del Viejo Testamento para allá es Dios con minúscula también. Y las enseñanzas de Jesucristo que están en el centro, que es el Dios mayor, quedó siendo Dios las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo escogió a Moisés, que en ese tiempo se llamaba Jehová según la Reina Valera, Yahvé, pero que hace 2 días cambió de nombre y empezó a llamarse a Jesucristo, vemos que le dijo, he puesto a Moisés por Dios a Faraón. Esto está en el capítulo 7:1. Moisés en ese tiempo, cuando fue escogido, sus enseñanzas representaban al Dios verdadero espiritual, y su persona lo representaba espiritual, carnal, pero quedó siendo menor que Jesucristo porque Jesucristo fue el más valiente, fue el que se atrevió a hablar en el yo, porque viene una enseñanza que el escogido en cada generación que se atreviera a hablar en el yo, sus enseñanzas quedaban siendo mayor que todas, quedaban siendo el Dios verdadero, y su persona quedaba siendo el Dios carnal, espiritual bueno. Y Moisés no se atrevió a hablar en el yo. Por eso hay una enseñanza que le dijo Jesucristo, así dirás a los de Israel, yo soy Jehová. Así le tocaba hablar a Moisés. Moisés no se atrevió a hablar así. Lo mismo en el Levítico 18:2 dice, así le dirá a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Él no se atrevió, o yo soy Yahvé, o yo soy Yahweh. Le correspondía decir a Moisés eso. Si hubiera dicho así, sus enseñanzas hubieran quedado siendo el Dios verdadero espiritual de todos los tiempos, y su persona hubiera quedado siendo el Dios número uno. Pero como no se atrevió, sino Jesucristo sí se atrevió, quedó Jesucristo siendo el Dios número uno, el mayor, sus enseñanzas y su persona carnal. Por eso vemos que dice, yo soy el buen pastor. Ahí está diciendo, yo soy Jehová. David dice, Jehová es mi pastor. Pero Jesucristo no dice así. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Está diciendo, yo soy Jehová, yo soy el Dios de todos los tiempos. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Ahí también está diciendo que es Jehová, que es Yahweh, que es Yahvé según la Biblia. Está diciendo, yo soy el Dios de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si leemos el Salmo 27, dice mi hermano David, espiritual, Jehová es mi luz y mi salvación, mi Dios en quien confiaré. Jesucristo no dijo así, sino que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida verdadera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En toda esa está diciendo que es el Dios verdadero. Como habló en el yo, sus enseñanzas quedaron siendo mayor que todas. Las enseñanzas quedan siendo el Dios verdadero espiritual bueno, y su persona quedó siendo el Dios verdadero espiritual carnal. En el Salmo 82:6 dice,
yo dije, dioses sois. Ahí está explicando David que el que habla es Jesucristo. Porque en Juan 10:35 también dijo, yo dije, dioses sois. En el libro de vuestra ley está escrito que yo dije, dioses sois. El libro de la ley es el Viejo Testamento. Entonces, nos muestra a Jesucristo, que es el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué Jesucristo se identifica hijo de Dios? Jesucristo se identifica como hijo de Dios, primero, porque las enseñanzas que habla Jesucristo, o las palabras que habla Jesucristo en sus enseñanzas, las sacó del Viejo Testamento. Salieron del Viejo Testamento. Por ejemplo, aquí están en este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Entonces, como Dios son las enseñanzas, antes que apareciera Jesucristo, las enseñanzas del Viejo Testamento, y por ende es el Padre. Entonces quiere decir que las enseñanzas salieron del Padre del Viejo Testamento. El Padre es el Viejo Testamento y el Hijo son las enseñanzas de Jesucristo, o sea, este libro, porque las palabras salieron de allá. Por eso Jesucristo decía, yo no hablo palabra de mí mismo, sino que las palabras que yo hablo son de mi Padre. O sea que hablaba las palabras que habla Isaías, Jeremías, Moisés. Así que por eso es hijo. Hijo, Padre, el Viejo Testamento, Hijo, las enseñanzas de Jesucristo, o sea, el libro. Segundo, porque a Jesucristo no lo enseñó pastor alguno, terrenal, ni haciendo cursos teológicos. Jesucristo fue enseñado directamente por el semen espiritual de Isaías, Jeremías, Moisés, o sea, por las enseñanzas de ellos. Y tuvo el nacimiento espiritual leyendo esas enseñanzas. Por eso encontramos que, como las enseñanzas de Abraham y de David enseñaron a Jesucristo, le dieron el nacimiento espiritual, lo engendraron espiritualmente. Dice en Mateo 1, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Quiere decir que las enseñanzas de ellos engendraron espiritualmente a Jesucristo. Le dieron sabiduría, el nacimiento espiritual. Como les dije en el video anterior, que engendrar espiritualmente es enseñarle a la persona. Le expliqué, los invito a que vean el primer video, que ahí hice una explicación a qué me refiero cuando digo mi Padre espiritual Jesucristo. Porque hablo únicamente en el nombre de Jesucristo. Entonces les digo que vean ese video también para que así puedan coordinar las dos enseñanzas. Bueno, entonces, como engendrar es enseñar, cuando en el segundo versículo del capítulo 1 de Mateo dice, Abraham engendró a Isaac. Ahí quiere decir que el semen espiritual y verbal de Abraham enseñaron la verdadera doctrina, el evangelio del reino, los misterios de la enseñanza a Isaac. No habla de nacimiento terrenal. Si queremos hacer esa interpretación que Isaac es hijo carnal de Abraham, también la podemos hacer, porque por eso dice Jesucristo, hay que nacer de agua y de espíritu. Agua quiere decir interpretación directa, y nacer espiritual es interpretación ilustrada. Entonces, ¿qué es la principal? Ahí entonces Abraham le enseñó la verdadera doctrina a Isaac. Más abajo, en ese mismo capítulo, creo que en el versículo 16, dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesucristo. Ahí quiere decir que el semen espiritual, o sea, las enseñanzas de Jacob, engendraron espiritualmente a José, le dieron revelación, sabiduría, y se dio cuenta que el que estaba en la congregación era verdad, porque venía una profecía. Entonces, ahí quiere decir eso, que José es hijo de Jacob, pero espiritualmente, porque las enseñanzas le enseñaron todo.
Y en el versículo 21 de ese mismo capítulo 1, dice que un ángel se le apareció a José y le dijo: José, hijo de David. ¿Por qué es hijo de David José? Porque también las enseñanzas de José o de David le dieron revelación a José, le dieron conocimiento, lo engendraron espiritualmente, le dieron el nacimiento espiritual. Por eso dice el ángel: José, hijo de David. Lo mismo Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Claro que no solamente de ellos dos, sino también de Isaías, Jeremías, Moisés, etcétera. Lo que sucede es que Jesucristo dice que con dos testimonios o dos nombres que se mencionen es suficiente para dar a entender que todos tuvieron parte en esa enseñanza. Como lo leemos en el capítulo 8, 17 de Mi hermano espiritual Juan, cuando dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En 2 Corintios 13, 1 dice: por mi Señor Jesucristo, mi hermano espiritual Pablo, es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se arreglará todo asunto. Y en Hebreos 10, 28 dice: el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muera irrevisiblemente. Entonces, una persona que quiera desmentir todo esto tiene que mostrar 2 testimonios, 2 versículos que diga que Jesucristo no es Dios, que no es el Dios verdadero, espiritual y carnal, actual y de todos los tiempos. Tanto así que, por ejemplo, mi Padre Jesucristo, el hermano Tito, en el capítulo 2, 13 dice: aguardando la bienaventurada venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está diciendo que Jesucristo es el Dios, así como lo estoy diciendo yo, el verdadero. Y mi hermano espiritual Juan, en el capítulo 5, 20 de su primera carta, dice: estamos en su Hijo, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces tenemos que Jesucristo es el verdadero Dios espiritual y carnal, como les dije anteriormente, porque Dios espiritual son las enseñanzas de Jesucristo y carnal su persona, las cuales le colocaron el nombre de Jesucristo, que ahora trae el nombre Mi Señor Jesucristo. Aquí están las enseñanzas de Jesucristo. Como les dije, este libro viene profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 10 dice: vi venir un ángel con un libro en las manos. Ahí está la profecía de este libro. El ángel carnal soy yo y el libro lo representa este pan sin levadura. En el capítulo 5 también dice que no encontraba quien leyera el libro. Ese libro que habla ahí en Apocalipsis 5, Juan, se refiere a este libro. En el capítulo 20, 12 dice que se abrieron los libros y otro libro se abrió, que es el libro de la vida. Ahí se está refiriendo a este libro, que es el mismo en Génesis cuando dice el árbol de la vida. Se está refiriendo a este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se viene identificando como un árbol. Por eso dice: yo soy la vid verdadera. Y sus enseñanzas representan a Jesucristo. Entonces, cuando dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida, está diciendo que estaba este libro escondido ahí, profetizado, que se tenía que escribir. Lo mismo, como Jesucristo identifica su palabra como agua, en Apocalipsis 22:1 dice que vio un río de agua de vida. Ahí se está refiriendo mi hermano espiritual Juan a la aparición de este libro, la profecía. Porque Jesucristo identifica su palabra como agua. Lo mismo el hermano Ezequiel en el capítulo 47 y 48, que dice que vio un río de agua salutífera. Esa es la profecía que traía este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. En mi hermano Isaías 30, versículo 8 dice: escribe la visión en un libro para que quede, escribe la visión en tablas y hazte un libro para que quede eternamente y para siempre. Ahí está hablando
de este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, que se tenía que escribir. Me lo reveló y yo lo escribí, mi Padre Espiritual Jesucristo. Lo mismo Habacuc 2 dice, escribe la visión en tabla y hazte un libro para que el que lo lea corra. Así, ¿por qué? Porque al principio el que lee este libro le va a amargar en el estómago, en el vientre, pero después que le empiece mi Padre Jesucristo a revelar, le va a ser dulce como la miel. También en Habacuc 1 dice que voy a hacer una obra que cuando salga a la luz nadie la va a creer. Y esa obra es de este libro que venía profetizado ahí y nadie lo había escrito. Hasta ahora que mi Padre Espiritual Jesucristo me escogió para que escribiera este libro, el cual va a reemplazar la Biblia, el Corán, la Torá. Toda persona tiene que recibir este libro y leerlo 7 veces para que tenga parte con mi Padre Espiritual Jesucristo, pueda vivir en su reino. Ahora, yo dije que iba a reemplazar la Biblia. No dije las enseñanzas de la Biblia, dije que iba a reemplazar el Corán, no las enseñanzas del Corán. Iba a reemplazar a la Torá, no dije va a reemplazar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque aquí están las enseñanzas de la Biblia, todas. Aquí están las enseñanzas de la Torá, del Corán, que son las enseñanzas de Jesucristo únicamente y su nombre santo. Con 7 leídas la persona queda llena del conocimiento de Jesucristo, así como me reveló a mí, me escogió, porque mi Padre Jesucristo quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo entre a vivir en su reino. Lo único que tiene que hacer es creer en mi Padre Espiritual Jesucristo por mis palabras. ¿Qué es creer en Jesucristo por mis palabras? Así como lo dice mi hermano espiritual Juan 17. Creer en Jesucristo por mis palabras es que yo les muestre las citas donde viene hablando Jesucristo de la aparición de este libro, donde Jesucristo enseña que es el Dios verdadero espiritualmente y carnal, que viene enseñando que hace un pacto con las personas y ellos lo crean, que crean que carnalmente en esta generación religiosa yo soy Jesucristo y espiritualmente este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, así como se lo expliqué en el video anterior, la gran bendición que tiene Colombia de parte de Jesucristo, que lo escogió para hacer su aparición en su segunda venida, tanto carnal como espiritual. Carnal lo represento yo y espiritual este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Pueden ver el video anterior que ahí hago una mayor explicación. Una vez más les digo que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre Espiritual Jesucristo sea con todos ustedes. Si quieren más información pueden llamar al 311-517-2494 o ir a la avenida Caracas 1558 en la ciudad de Bogotá, barrio Centro. Y también pueden escribir al correo delesayas.3@gmail.com. Que la paz, tanto carnal como espiritual, continúe con ustedes.